la sanidad. Es una de las dos plataformas. La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad agrupa a sindicatos no subvencionados o no sobornados, para hablar en plata, y hay otra que se llama Matusalén. Pusimos ese nombre, que es gracioso porque el Matusalén vivió muchos años, ¿no?, como pretendemos todos, y agrupa a asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, organizaciones políticas, algunos sindicatos que no han formado parte de CAS Madrid y que se incorporan a Matusalén, asambleas populares que han surgido a través del 15M, de barrios y pueblos, y digamos, Matusalén es más amplio y CAS Madrid es más selectivo. Yo quería aprovechar la pregunta porque esta mañana comentando y el proyecto organizativo que tengáis en Asturias, nosotros hemos preferido llamar Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad o contra la privatización de la sanidad, más que en defensa de la sanidad pública. Y lo explico porque en principio dirías, queda más bonito hablar en positivo, ¿no?, por la salud pública y no en contra de la privatización. Nosotros creemos que es mejor por lo siguiente. Me acordaba esta mañana, que ayer no lo dije en la charla, que en una de las intervenciones de uno de los grandes empresarios de la sanidad privada, el director de Rivera Salud, que es un emporio de empresas, aconsejaba a los empresarios que entraran en el negocio de la sanidad confundirse con el paisaje. El confundirse con el paisaje quiere decir que las empresas están en la sanidad sin que se note. Tú vas a los nuevos hospitales, que no son grandes, son una mierda, pero los nuevos hospitales de Madrid, en todos está la crucecita azul del Servicio Madrileño de Salud, Consejería de Sanidad. Ahí no pone dragados y construcciones, ni SACIR Vallehermoso, ni Fomento de Construcciones y Contratas. Eso es muy importante, porque claro, todo el proceso de privatización se trata, como decíamos ayer, de no despertar a la bicha. Es decir, que la gente no se entere de lo que está pasando. Y que si se entera en el momento de máximo drama personal, cuando le toca a un familiar suyo vivir una situación terrible como es una enfermedad, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, cosas como las que están metiendo en Asturias, las unidades de gestión clínica. ¡Ay, qué nombre tan bonito! Te van a hacer lo mismo, no vas a... nada más que se va a mejorar la gestión, incluso el trato, etc. Claro, ¿cómo se llamaban en origen las unidades de gestión clínica? Unidades de gestión empresarial. ¿Por qué? Porque los objetivos en función de los cuales se evalúa es el ahorro y por lo tanto el reparto de beneficios, el reparto del ahorro conseguido desde el dinero presupuestado, y no los resultados medidos en términos de salud, en términos de no invalidez, etc., ¿no? Entonces, claro, tú le dices al PSOE si está en defensa de la sanidad pública y te va a decir que sí, hombre, ¿cómo no? En defensa de la sanidad pública, toda la vida votó a favor de la ley 1597 de nuevas formas de gestión que permite la entrada masiva de la sanidad privada en la sanidad. Fueron aquí los inventores de las unidades de gestión clínica, que son como pequeñas islas de producción empresarial dentro de la sanidad, que por cierto, la tal Elena Arias parece que fue la que introdujo en la administración del PSOE las unidades de gestión clínica, fue antes un alto cargo de la mayor multinacional, por lo menos de las que tenemos en Madrid, Capio, que acaba de comprar Rivera Salud. Es decir que, claro, entonces lo de defensa de la sanidad pública, Comisiones Obreras, que estaba encantada del alto apoyo parlamentario a la ley 1597, tú le dices está a favor, pero nosotros, Comisiones Obreras, de toda la vida a favor de la sanidad pública. Y es que, claro, es sanidad pública, ¿por qué? La financiación es pública y la clientela es pública. Es decir, el negocio asegurado para cualquier empresa privada porque le da la financiación y la clientela. Ahora, eso sí, la gestión tú la haces a la manera que sea, das el servicio a la manera que sea y si ahorras tú te quedas con los beneficios, ¿no?
Entonces, bueno, eso para hablar de por qué mejor lo del tema de la antiprivatización. Y después, nosotros también creemos que en ese sentido es mejor caminar despacito, sabiendo que desde los grandes medios de comunicación no vas a tener ni bola, si no es para tergiversarte, como ha sido lo de la Nueva España esta mañana, que han encargado de hacer en una hoja, decir todo lo contrario de lo que se dijo ayer, que es, vamos, yo he visto escándalos, pero realmente como ese, no esperar nada de los grandes medios de comunicación, porque tú estás señalando los objetivos del capital y estás señalando a sus responsables políticos y las complicidades sindicales. Y claro, eso es importantísimo que la gente del pueblo lo sepa, pero claro, del poder ni mijita. Pero bueno, hay que construir sobre seguro. En Madrid, con esas premisas, hemos hecho las mayores manifestaciones mayores manifestaciones no, el PSOE, Izquierda Unida, Comisiones y UGT han convocado concentraciones de 500 personas y la última que convocamos en Madrid el día 18 de septiembre, conjuntamente Sanidad y Educación, fueron 35.000 personas. Es decir, que se pueden hacer cosas. Y sobre todo teniendo en cuenta que vamos para lejos, que esta es una lucha larga, que se puede ganar, que ha habido, yo creo que eso ayer no lo dijimos y es muy importante, en Escocia y en Gales, que tienen transferencias sanitarias y autonomía legislativa, han revertido con la lucha popular, ha obligado a los gobiernos de turno a echar para atrás leyes que permitían la privatización. Exactamente lo mismo ha pasado en Suecia, en Canadá. Las luchas populares pueden hacer revertir. Claro, por ejemplo, el 500.000 de firmas que conseguimos recoger contra la ley 1597 de nuevas formas de gestión. Y todo el revuelo que se montó hizo que incluso en un congreso que tenía el PSOE hubo agrupaciones del PSOE que proponían la derogación de la ley 1597. ¿Qué pasó? Izquierda Unida mete una proposición de ley en 2009 en el Congreso de los Diputados planteando la toma en consideración, lo digo porque, es decir, ver a ver si, o sea, no era modificar la ley, sino ver a ver si se modificaba en el sentido de impedir la entrada de la empresa privada, que es lo que permite, con lo cual o la derogas o no, pero bueno. Y el PSOE, con rollo interno, producto de la presión, vota a favor, va a la Comisión de Sanidad y durante 2 años el PSOE ha estado poniendo semana a semana la posposición del debate, 2 años, semana a semana, de manera que se ha acabado la legislatura y la propuesta que presentó Izquierda Unida y que salió con su voto votada en el Congreso de los Diputados, ahí se ha quedado. Entonces yo creo que es importantísimo y lo hemos hablado con las compañeras y compañeros que trabajan en la sanidad. No es fácil contar con las trabajadoras y trabajadoras de la sanidad, porque hay un 40% de eventuales que si rechistan se van a la calle y los no eventuales están con mecanismos económicos de compra de voluntades muy grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una minoría solo de gente que esté dispuesta a luchar. Esa gente tiene una valía enorme porque nos va a contar qué es lo que está pasando dentro. Nos contaban esta mañana. Trasplantes. Pago por trasplante. Se están poniendo hígados en condiciones que se sabe que va a durar muy poquito, porque te pagan por acto. Se están haciendo cosas injustificadas de gasto, porque se paga por eso. Esa información, por ejemplo, en Asturias hay un ratio, es decir, una proporción de enfermos por enfermero o enfermera y por auxiliar más alta que en otros sitios. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajan más y por cada aumento en el ratio aumenta la mortalidad.
Es decir, el riesgo de un error, el riesgo de una desatención es muchísimo mayor. Claro, esas cosas que la población tiene que saberlas. La población tiene que tener información que no se cree que sea posible. Pues la gente es tan ingenua y tan buena persona que no concibe que alguien esté, eso, no sé, cosas que en Madrid, por ejemplo, muere un jefe de servicio del Hospital Ramón y Cajal a las 12 de la mañana en una clínica privada. ¿Qué hacía ese señor en horas de trabajo? Que le dio un infarto, tuvo la mala suerte. No obstante, le hicieron la capilla ardiente estaba en el hall del hospital público y todo el mundo diciendo que era una gran figura de la sanidad pública. Yo qué sé, la gente no concibe que estén pasando cosas como, es decir, que meter el lucro privado en la sanidad esté haciéndose a costa de la seguridad, de la salud y de la vida de la gente.